al inicio del siglo XVII, René Descartes y Galileo Galilei hicieron un planteamiento que Isaac Newton lo confirmó. Dijeron que los objetos tienen una tendencia a mantener su velocidad, aceleración y dirección. Se dieron cuenta que lo que los detiene pues es la fricción, y que en su ausencia los objetos se moverían permanentemente sin detenerse. El libro Principia de Newton dice que todo objeto permanecerá en reposo o moviéndose a una velocidad constante, a menos que se le aplique una fuerza que cambie su estado de reposo o su estado de movimiento. A este enunciado se le conoce como la primera ley de Newton. Se puede suponer que la caja pues está en reposo, que no se mueve. Si espero a que pues esta se mueva, por más que me quede viéndola, pues no se moverá, a menos que le aplique una fuerza. Ahora, la segunda parte del enunciado me dice que puede seguir moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que también se le aplique otra fuerza para detenerla. Cabe aclarar que Galileo Galilei enunció esta primera ley, aunque la llamó ley de la inercia, y Newton solo la reformuló y la incluyó con sus otras leyes. También es necesario mencionar que algunos enunciados de la primera ley mencionan a la fuerza como una fuerza desequilibrada, porque es posible que actúen dos o más fuerzas y se obtenga una resultante de todas ellas. Por ejemplo, a esta caja le puedo aplicar una fuerza y pues alguien del otro lado puede estar aplicándole la misma fuerza con la misma magnitud, y esta caja pues sabemos que no se va a mover y solo se moverá al lado pues donde se le aplique una mayor fuerza, es decir, cuando resulte un desequilibrio entre fuerzas. La primera ley de Newton nos habla de que esta caja seguirá en movimiento solo con empujarla y se va a mover a velocidad constante, pero la experiencia me dice que pues va a parar en cuanto deje de aplicarle la fuerza. Es ahí donde la perspicacia de los personajes entró en acción al detectar que la fuerza desequilibrada que detiene a los cuerpos es la fuerza de fricción, que a simple vista no se ve, pero que actúa a un nivel microscópico donde existen imperfecciones en las superficies de los cuerpos y en la superficie donde se arrastra el cuerpo. Esto pues se opone al movimiento de dicho cuerpo, y también en menor medida también la resistencia aerodinámica causada por el aire a su alrededor. Lo asombroso de esto es que Galileo, Newton y René Descartes se imaginaron un ambiente sin fricción y sin atmósfera para enunciar estos principios. Tal vez Galileo se imaginó el movimiento de los planetas en donde no hay fuerza que altere su movimiento ni fricción que los detenga. Resumiendo esta primera ley, podemos decir: si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su velocidad no cambiará. Como número 2, una fuerza desequilibrada en un cuerpo va a modificar siempre la velocidad de un objeto. Y como número 3, pues la razón por la que los objetos inicialmente en movimiento tienden a detenerse en nuestra vida diaria se debe a que están actuando sobre ellos fuerzas desequilibradas. Podemos ver que los objetos en la Estación Espacial Internacional permanecen en reposo o continúan en movimiento, un movimiento constante en relación con la estación, hasta que actúan sobre ellos otra fuerza, reafirmando lo que mencionó Newton en su primera ley. Así podemos decir que una fuerza es un empujón o es un tirón ejercido sobre un objeto o por otro objeto. Las unidades de fuerza se llaman newton. Un newton es un kilogramo, que
que cambia su velocidad 1 metro sobre segundo cada segundo. Así definimos una fuerza externa como aquella que se origina fuera de un objeto. Por ejemplo, la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre la Luna es una fuerza externa sobre la Luna. Sin embargo, la fuerza de gravedad que el núcleo interno de la Luna ejerce sobre su corteza, pues es una fuerza interna sobre la Luna. Las fuerzas internas dentro de un objeto no pueden causar un cambio en el movimiento general de ese objeto. Tenemos también el concepto de fuerza neta, escrita como sigma F. Esta fuerza neta sobre un objeto es la fuerza total sobre ese objeto cuando actúan muchas fuerzas. La inercia de un objeto se mide por su masa. La masa se puede determinar midiendo qué tan difícil es acelerar un objeto. Cuanto más masa tenga un objeto, pues más difícil va a ser cambiar su velocidad. Además, en términos generales, cuanto más materia, pues más masa, y más difícil será cambiar también su velocidad, es decir, acelerarlo. Ahora, de acuerdo a esta primera ley de Newton, que pues solo una fuerza neta puede afectar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿en qué medida afecta esa fuerza neta a la velocidad o al reposo de un objeto? Pues esta respuesta nos la da la segunda ley de Newton, que nos dice que la aceleración, es decir, su cambio de velocidad de un objeto, de un cuerpo, es igual a la fuerza dividida por su masa, o bien que la fuerza es igual a masa multiplicada por la aceleración, o masa es igual a fuerza entre aceleración. En resumen, la primera ley se cumple cuando hay fuerzas balanceadas, y la segunda ley cuando hay fuerzas desbalanceadas. En la primera ley la aceleración es cero, y en la segunda ley la aceleración es diferente de cero. Es decir, en la primera ley no existe aceleración y en la segunda existe. En la primera ley la velocidad puede ser cero cuando el objeto está en reposo, o puede ser diferente de cero cuando el cuerpo está en movimiento. En la segunda ley sabemos que hay un cambio de velocidad y que su aceleración depende de la fuerza y también de la masa. Así que la tercera ley de Newton dice que para cada fuerza hay una igual pero opuesta. Es decir, para toda F hay una menos F. Con esto podríamos deducir que todas las fuerzas se cancelarían, pero no es así, ya que pues de estas dos fuerzas se ejercen sobre diferentes objetos. Bueno, por ejemplo, en la nadadora empuja la pared y la pared le aplica la misma fuerza para impulsarla hacia la dirección de la aceleración. La acción, que es la fuerza del peso W que está en mi persona, y la normal, que es la reacción, pues está en el piso que me sostiene. En la siguiente figura observamos que dos personas empujan un automóvil ejerciendo dos fuerzas externas, y la persona que está dentro del carro puede, por ejemplo, pues estar empujando el volante con toda su fuerza. Viene siendo una fuerza interna y no tiene efecto sobre el movimiento. Solo las fuerzas externas afectan el movimiento de un sistema, según la primera ley de Newton. Así las fuerzas internas se anulan entre sí. También podemos observar en la figura que las flechas representan fuerzas externas y el sistema está compuesto por el automóvil, que lo representamos como una partícula, y su peso lo representamos con W. Y la fuerza que viene del suelo, que es la reacción del peso, lo expresamos con la letra N, que le llamaremos la fuerza normal, y siempre será contraria al peso en el caso de que sean perpendiculares a la superficie.
También observamos una fuerza F minúscula que se opone al movimiento y representa la fuerza de fricción. Así pues tenemos tres fuerzas, dos que van a la derecha y otra que es la fricción que va en sentido contrario al movimiento. Juntas nos dan la fuerza neta, como puede observarse en el diagrama de cuerpo libre. Analicemos el siguiente caso. Supongamos que una fuerza externa neta, que es el empuje menos la fricción, ejercida en una carriola, es de 51 newton, paralela al suelo. La masa de la carriola es de 24 kilogramos. ¿Cuál será su aceleración? Como sabemos, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Despejando aceleración, nos queda que la aceleración es igual a fuerza neta entre la masa. La fuerza neta es el resultado de la fuerza que empuja pues la persona a la carriola menos la fuerza de fricción que hay entre las llantas de la carriola y el piso. En este ejemplo tratamos con la fuerza neta solo por simplicidad. No hicimos el cálculo de la fuerza de fricción. Sin embargo, sobre la carriola actúa el peso dirigido hacia el centro de la Tierra. También pues esto produce una fuerza de contacto sobre el suelo. El suelo a su vez ejerce una fuerza hacia arriba que ya mencionamos que es la fuerza normal. Estas fuerzas pues están equilibradas y no mueven la carriola verticalmente, o sea, no se va hacia abajo ni hacia arriba. Por eso no lo tomamos en cuenta en el problema. Ya habíamos comentado también en otros videos anteriores que la masa y el peso se usan de una manera pues indistinta en la vida cotidiana y pues no son lo mismo. La masa y el peso, pues el peso calculado en una báscula nos sirve para saber cuánta masa tenemos, pero pues son cosas distintas. El peso es la fuerza de atracción de la Tierra sobre un objeto y depende de su distancia al centro de la Tierra. El peso varía con la ubicación y la masa no varía con la ubicación. Cuando se deja caer un objeto, se acelera hacia el centro de la Tierra. Si la resistencia del aire es insignificante, la fuerza neta sobre un objeto que cae es la fuerza gravitacional. Lo conocemos como peso y la representamos con W mayúscula, que actúa sobre una masa. Y como peso es una fuerza, lo podemos representar con una flecha que es un vector. Por ejemplo, en la Tierra, un objeto de 5 kilogramos de masa pesa 49 newton. En la Luna, donde G es 1.67 metros sobre segundo al cuadrado, el objeto pesa solo pues 8.4 newton, es decir, una sexta parte de lo que pesa en la Tierra. Sin embargo, sigue teniendo la misma masa pues aquí que allá. En este otro ejemplo, un agricultor está levantando piedras más o menos pesadas en un campo para plantar sus cultivos y levanta una piedra que pesa 180 newton, es decir, que tiene una masa de 18.3 kilogramos. Y la pregunta que nos hacen es ¿qué fuerza deberá aplicar para levantarla con una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado? Pues analizamos el problema con fuerzas verticales y vemos que usando la segunda ley de Newton, pues fuerza es igual a masa por aceleración, pero la aceleración es g, que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces despejamos la fórmula, ya que tenemos el peso y g, que es la fuerza de gravedad, y con ello obtenemos la masa de la piedra. Entonces volvemos a aplicar la segunda ley de Newton, que es masa pues por gravedad, y sabemos que la fuerza pues va hacia abajo y que esa fuerza es el peso. Entonces la fuerza que le aplicaría el agricultor, que es para arriba, pues no la sabemos,
pero sí sabemos que tendrá que transmitir una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos el planteamiento, despejamos F y obtenemos que la fuerza que el agricultor debe de aplicar es de 207.45 newton, los 180 para vencer el peso de la piedra y los 27.45 newton para imprimirle la aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo, que es sobre un vehículo sobre rieles, que es parecido al anterior, pero ahora es horizontal. Antes de los vuelos espaciales que transportaban astronautas, se usaban pues simuladores con soportes de ruedas con cohetes para probar aviones, equipos de misiles y pues para probar los efectos en los seres humanos a altas velocidades. Entonces, en este cohete que está, son varios cohetes que impulsan el vehículo y está sobre rieles, vamos a calcular la magnitud de la fuerza ejercida por cada cohete, que es T mayúscula, para el sistema de propulsión de 4 cohetes que se muestra. La aceleración inicial del sistema es de 49 metros sobre segundo al cuadrado y el vehículo tiene una masa total de 2100 kilogramos y la fuerza de fricción que se opone al movimiento nos dice que son 650 newton. Vamos a aclarar que también actúan fuerzas verticales y horizontales, pero vamos a suponer que las fuerzas verticales se equilibran porque no hay aceleración, no hay movimiento vertical. Esto nos deja solo con las fuerzas horizontales y es un problema pues rectilíneo. Así es que vamos a considerar las direcciones a la derecha positiva y las de la izquierda negativas. Entonces tenemos que la aceleración, que es de 49 metros sobre segundo al cuadrado, la masa de 2100 kilogramos y la fuerza de fricción de 650 newton. La incógnita es cuánto vale T mayúscula, esa fuerza. En nuestras fórmulas, la fuerza neta es igual a masa por aceleración y la fuerza neta es la fuerza de empuje de los 4 cohetes pues menos la fuerza de fricción, quedando 4T menos F. Esto es igual a masa por aceleración. Sustituimos y pues hacemos el despeje necesario y obtenemos una T de 2.5 por 10 a la 4 newton. Es decir que cada cohete impulsa con 25.000 newton al sistema. Entonces quedamos que la fuerza neta es igual a la suma de fuerzas, ya sea horizontales o verticales, y esto es igual a masa por aceleración, siempre y cuando la fuerza neta sea resultante desbalanceada, es decir, diferente de cero. Fricción. La fricción pues es una fuerza que se opone al movimiento y se da entre superficies en contacto. Hay varias formas de fricción. Una de las más simples pues es la fricción por deslizamiento, que es la que se da paralela a las superficies de contacto entre dos sistemas y siempre está en dirección que se opone al movimiento o intento de movimiento de los sistemas entre sí. Si dos superficies están en contacto y se mueven una con respecto de la otra, entonces la fricción entre ellas se llama fricción cinética o dinámica. Cuando los objetos están sin moverse, la fricción estática puede actuar entre ellos. La fricción estática suele ser mayor que la fricción dinámica o cinética entre dos objetos. Así, si las dos superficies están en contacto y sin moverse entre sí, entonces la fricción entre ellas le llamaremos fricción estática.
Si las dos superficies están en contacto y se mueven una con respecto a la otra, entonces la fricción entre estas dos superficies se llama fricción cinética o dinámica. Vemos en el ejemplo que al tratar de deslizar un archivero pesado por un piso de concreto, pues podría empujar con mucha fuerza y el archivero no se movería en absoluto. Esto significa que la fricción estática responde a lo que se hace al empujar, aumentando la fuerza para ser igual y en dirección opuesta al empuje de la persona. Si finalmente la persona empuja lo suficientemente fuerte, el archivero parece deslizarse repentinamente, comienza a moverse. Entonces la fricción estática da paso a la fricción dinámica. Una vez en movimiento es más fácil mantener en movimiento que ponerlo en marcha, lo que indica que la fuerza de fricción cinética es menor que la fuerza de fricción estática, o sea que la fuerza de fricción dinámica es menor que la fuerza de fricción estática. Si agregamos más carga pues al archivero, pues más fuerza hay que aplicarle. Y si engrasáramos el concreto, pues resulta más fácil ponerlo en movimiento, ya que se reduce la fricción. El coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción se representa con la letra griega mi y su valor es característico para cada par de materiales en contacto. Depende además de muchos otros factores como la temperatura y el acabado de las superficies, su velocidad y otros. Por ejemplo, hielo sobre una lámina de acero pulido tiene un coeficiente bajo, mientras que una llanta sobre el pavimento tiene un coeficiente alto. El coeficiente de fricción puede tomar valores desde casi 0 hasta 1. Se calcula dividiendo la fuerza de fricción entre la fuerza normal, representada por N mayúscula, y esta fuerza normal tiene el mismo valor que el peso del cuerpo, siempre y cuando dicho cuerpo esté perpendicular a la superficie donde esté apoyado. Así, para calcular el coeficiente de fricción estático se divide la fuerza de fricción estática entre la normal y vemos en la gráfica que esta fuerza va creciendo al mismo tiempo que se le está aplicando la fuerza para desplazar y llega a un máximo y desaparece, dando lugar a la otra fuerza de fricción dinámica ya cuando comienza el movimiento. En la tabla se enlistan los coeficientes de rozamiento de algunas sustancias, donde mi subíndice E, coeficiente de rozamiento estático, y mi subíndice D, coeficiente de rozamiento dinámico, pues vemos que no tiene unidades, es unidimensional. Observamos en la tabla algunos valores de coeficiente de fricción dinámico y estático. Y vemos que, por ejemplo, la llanta sobre el cemento es uno de los más altos, y uno de los más bajos es en los huesos lubricados por el líquido sinovial. Ahora vamos a analizar un problema sobre ambos tipos de fricción. Tenemos una caja que tiene una masa de 20 kilogramos y una persona le aplica 4 diferentes fuerzas. La primera pues de 20, luego de 30, de 120 y finalmente la última de 180. Nos da un coeficiente de fricción estática de 0.7 y de fricción dinámica un coeficiente de 0.6. Nos pregunta que calculemos la fuerza de fricción estática y dinámica para cada fuerza. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso. Y ya con este valor calculamos la fuerza de fricción estática. Obtenemos una fuerza de fricción estática de 137.2, que es la fuerza de fricción que se opone al movimiento inicial. Con esto podemos descartar las 3 primeras fuerzas, ya que si se aplican pues no se va a mover la caja, porque la fuerza de fricción estática tiene que ser mayor a
si no, no se va a mover. Entonces sabemos que la única fuerza que moverá la caja es la de 180 Newton. Entonces calculamos la fuerza de fricción dinámica, tenemos 117.6 Newton, que se opondrá al movimiento cuando éste se efectúe. Ya con esto sabemos que la fuerza neta que provocará la aceleración será de 180 menos 117.6, que es 62.4 Newton, y esta producirá una aceleración en la caja de 3.15 metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad. Los primeros filósofos se preguntaron por qué los objetos tienden naturalmente a caer hacia el suelo. 350 años antes de Cristo, Aristóteles creía que la naturaleza de las rocas era buscar la tierra, así como la del fuego era buscar los cielos. Los movimientos del Sol, nuestra Luna y los planetas también se han estudiado durante miles de años. Estos movimientos fueron descritos con asombrosa precisión por Ptolomeo 120 años después de Cristo, cuyo método de epiciclos describía las trayectorias de los planetas como círculos dentro de círculos. Sin embargo, hay poca evidencia de que alguien haya relacionado los movimientos de los cuerpos astronómicos pues con los objetos que caen en la Tierra. Fue hasta el siglo XVII que Robert Hooke, ese de los resortes y de la célula de los corchos, sugirió intuitivamente que estos movimientos se deben a que los planetas son atraídos por el Sol. Sin embargo, fue Isaac Newton quien relacionó la aceleración de los objetos cercanos a la superficie de la Tierra con la aceleración centrípeta de la Luna. Isaac Newton, haciendo los cálculos necesarios y con la anécdota de la manzana contada por uno de sus esposos de una de sus sobrinas, llegó a esa conclusión sacando la ley del inverso al cuadrado de la distancia, es decir, 1 sobre r cuadrada, y la aceleración g medida en la superficie de la Tierra debería de predecir correctamente el periodo orbital de la Luna. Newton fue más allá y propuso que la gravedad es una fuerza universal y que la gravedad del Sol mantenía a los planetas en sus órbitas. Matemáticamente expresó que la fuerza entre dos objetos cualesquiera está dada por la constante universal gravitacional que multiplica el producto de sus dos masas dividido por el cuadrado de la distancia que separa estas masas. Ahora sabemos que la ley del cuadrado inverso es de naturaleza ubicua, es decir, que siempre se da, una función de la geometría para fuentes puntuales. La fuerza de cualquier fuente a una distancia r se extiende sobre la superficie de una esfera, pues centrada alrededor de la masa. El área de superficie de esta esfera es proporcional a r cuadrada. Les invito a que investiguen sobre la participación de Cavendish para la determinación de la constante gravitacional. Cavendish la fijó en 6.67 por 10 a la menos 11 Newton, metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Analizando este problema de fuerza de gravedad, tenemos dos naves Soyuz que se llaman así al cohete que lleva a la nave y a la misma nave y transportan generalmente suministros a los transbordadores. Vamos a suponer que cada una tiene 9.000 kilogramos de masa y están separadas 10 metros, pero se considera que abarcan un diámetro de 4 metros cada una. Nos preguntan cuál es la fuerza con la que se atraen y con qué aceleración, y además en cuánto tiempo chocarán, suponiendo que parten del reposo cuando están frente a frente. Entonces la distancia entre sus estructuras es de 6 metros, 3 para cada una antes de chocar. Sustituimos en la fórmula y nos da una fuerza de atracción de 5.4 por 10 a la menos 5 Newton. Y volvemos a calcular esta fuerza
pero a 4 metros justo antes de chocar, obteniendo la aceleración para cada fuerza, y con ello obtenemos una aceleración promedio que comienza a juntarse por la acción de su gravedad, dando una velocidad de 3.6 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo en un tiempo de colisión de casi 5 horas. Entonces chocarán muy lentamente debido a que la fuerza de gravedad es una fuerza muy débil. Trabajo. En física, el trabajo es una magnitud escalar que se produce cuando se aplica una fuerza en una distancia. Se calcula multiplicando esta fuerza por la distancia, pero si la fuerza es aplicada de manera oblicua, es decir, con cierto ángulo, pues únicamente la componente de la fuerza que actúa en la misma dirección del movimiento resulta útil para mover el objeto, y se expresa como trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces, si el ángulo es 0, el coseno de 0 es 1 y la fórmula de trabajo es igual a fuerza por distancia. El trabajo se mide en joules, pronunciándose joules. Así, un joules equivale a un newton metro. En este problema de ejemplo, vemos que el trabajo se realiza en una distancia que es la altura. Nos pide su cálculo con una masa de 50 kilogramos y una altura de 1.5 metros. Tenemos que calcular primero el peso, que es la fuerza con la que debe de ser levantado el bulto, ya que teniendo su valor de 490 lo multiplicamos por la altura, lo que nos da 735 joules de energía gastados por levantar ese bulto. Ahora, la distancia de este otro problema es de 6 metros y se aplica una fuerza de 18 newton. Aquí aplicamos directamente la fórmula y obtenemos el trabajo o energía que se aplicó. En este problema existe la aplicación de una fuerza oblicua de 18 newton que desplaza una maleta a 6 metros. El ángulo con el que se aplica la fuerza con respecto a la horizontal es de 60 grados. Usamos la fórmula que es fuerza por distancia por el coseno de 60. Este último término permite obtener la componente de la fuerza en X, que es su componente horizontal, misma que ocasiona que la maleta se deslice. Así nos da un resultado de 54 joules, que es pues la fuerza por la distancia aplicada. Potencia. Las personas siempre buscamos hacer el trabajo mecánico en el menor tiempo posible. Por ello existe el concepto de potencia mecánica, lo que nos lleva a decir que una máquina entre menor tiempo haga su trabajo, tiene más potencia. La unidad de la potencia es el watt y la fórmula para calcularlo es trabajo entre el tiempo. También se puede expresar como fuerza por velocidad. En estas figuras de ejemplo, en el primer caso hay más potencia, ya que el trabajo se hace en menor tiempo. Y pues es necesario también mencionar que también se utilizan los caballos de fuerza HP, que equivalen a 746 watts, o el caballo de vapor, que equivale a 736 watts. Para expresar la potencia usamos entonces el trabajo y el tiempo, pero el trabajo se obtiene de una fuerza por una distancia, y habíamos quedado que el peso pues también es una fuerza que va hacia abajo. En este problema de potencia, una persona pues se levanta a sí misma haciendo ejercicio. Se levanta a 60 centímetros, que es la distancia de la barra, y a levantar con sus brazos, y nos queda calcular la fuerza, que en este caso es su peso. Lo calculamos, hacemos las sustituciones correspondientes y obtenemos una potencia de 588 watts, que nos indican pues la rapidez con la que se está efectuando ese trabajo. Energía.
La energía es la capacidad para hacer un trabajo. Las personas necesitamos caminar, correr, trabajar, pensar, y para ello utilizamos energía. Y reconocemos la energía por los efectos que produce, por ejemplo, movimiento, sonido, calor. En este apartado veremos la energía mecánica, que está relacionada con el trabajo que ya comentamos. Y esta energía mecánica se divide en energía cinética y en energía potencial. La energía potencial es la energía que tienen los cuerpos cuando están inmóviles o en estado de reposo, en una posición en el espacio, por ejemplo una liga, una cuerda de bungee, pues un trampolín, una naranja y una manzana que están colgando de una rama. La potencia la energía que guarda un arco y flecha después de ser estirados. Y en este caso, como en el ejemplo, pues una pelota arriba, que está arriba, tiene energía potencial. También encontramos otro tipo de energía potencial eléctrica en pilas y alternadores. También los resortes pueden acumular energía y energía potencial antes de ser puestos en movimiento. Aquí solo veremos la energía potencial gravitacional y su fórmula es masa por gravedad por altura. Entonces la energía igual la seguimos midiendo en joules como medimos el trabajo. Por otro lado, la energía cinética es la que tiene todo cuerpo que se encuentre en movimiento, y su fórmula para calcularla es igual a 1/2 de la masa del cuerpo multiplicado por su velocidad al cuadrado. Sus unidades siguen siendo los joules, y pues mientras mayor sea la velocidad, más energía cinética, y mientras más masa, pues también más energía cinética tiene. También esta energía cinética pues se puede transferir de un cuerpo a otro, y con mecanismos adecuados pues se puede transformar a otros tipos de energía, como la vemos en energía térmica, en energía eléctrica, entre muchas otras cosas. Para calcular la energía potencial en el primer problema aquí mostrado, solo necesitamos conocer la masa y la altura a lo que se encuentra el objeto. En este caso es de 7.8 joules, que es pues una energía potencial que está lista para hacer un trabajo. En el segundo problema nos da la energía que debe de tener una silla y su masa para conocer su altura, a la que la debemos colocar para que tenga esa energía. Ya sustituyendo, nos da una altura de 1.36 metros. Ahora, para calcular la energía cinética de una persona que va a 10 metros por segundo y tiene una masa de 80 kilogramos, aplicamos la fórmula y pues obtenemos 4000 joules de energía que tiene esta persona cuando va moviéndose. En el segundo problema que observamos, nos pide calcular la masa de un meteorito que cayó en Yucatán, que causó la extinción de los dinosaurios. Según cálculos, llevaba una velocidad de 22 kilómetros por segundo. Hacemos el despeje en la fórmula de la energía cinética y sustituimos los valores y obtenemos una masa de 1.7 por 10 a la 15 kilogramos. Cabe aclarar aquí que la explosión de un megatón equivale a 4.18 por 10 a la 15 joules. Lo que traería de energía cinética esa roca era de 100 teratones. Dejó un cráter de 150 kilómetros y solo la roca medía 10 kilómetros de diámetro, pero pues su energía cinética era muchísima. Gracias.